Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con otra grabación de video de geometría. Ya he grabado, ¿cierto?, todo lo que se refiere a la parte de ángulos y ahora estamos en triángulos, donde ya está hecho una primera parte, ejercicio del 1 al 30, y ahora vamos con la parte 2, en el cual grabaré los ejercicios desde el 31 hasta el 60. Ya saben de que todo esto, porque lo he explicado en videos anteriores, ¿cierto? De que todo esto tiene que ver con un trabajo que hice hace mucho tiempo con respecto al aprendizaje de la geometría a través de un procedimiento que es la de ir ejercitando con ejercicios que van, ¿cierto?, subiendo a medida que se avanza de nivel. Entonces no es lo mismo estar desarrollando los primeros 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, ¿cierto?, a llegar ya a los ejercicios últimos que son el 85, 86 hasta el 90. Bueno, vamos a comenzar. Vuelvo a reiterar esto que les he dicho en los videos anteriores, de que les tengo unas sugerencias para que ustedes la lleven a cabo cada vez que se enfrentan a un ejercicio. Entonces mis sugerencias son las siguientes. Primero, colocar los datos del enunciado en la figura. O sea, eso es, podría decir que es evidente, que es obvio, pero no. Muchas veces los alumnos no hacen esta simple actividad de que cada dato que yo tengo en el enunciado tengo que colocarlo en la figura a través de una marca, ¿cierto? O colocar un valor, en fin, lo que me estén dando. Ya de algún modo lo paso a la figura. Dos, y una vez que ya puse los datos en la figura, lo primero que debo hacer es tratar de formar 180 grados donde se pueda. Puede ser en ángulos suplementarios, ¿cierto?, ángulos que están sobre una recta. Y si no, puede ser también en los ángulos interiores del triángulo, porque sabemos que los ángulos interiores del triángulo suman entre los tres, ¿cierto?, 180 grados. Así que ese es nuestro primer objetivo cuando tenemos un ejercicio de geometría, de cálculo de ángulos, porque en eso estamos. 3. Ahora, si hay paralela, eso nos está indicando de que vamos a tener que utilizar lo que yo he denominado el método de la Z, ¿cierto? O la traslación de ángulos. Está explicado en los videos anteriores de ángulos. Si alguien recién está integrándose a este video, en esos videos puede ver una explicación al principio también de cada uno de los videos, una explicación de cómo se usa el método de Z o trasladar un ángulo de una ubicación a otra. Y por último, el punto 4 y 5, que tienen que ver con situaciones bien especiales que ocurren cuando el alumno se enfrenta a estos ejercicios. Muchas veces los ejercicios no lo pueden resolver porque, punto 4, no ven todos los triángulos. ¿Ya? No se fijan, o sea, tienen que tener ahí un poco más de concentración para ver todos los triángulos que están en la figura, porque si hay un triángulo que yo no veo, significa que hay un triángulo en el cual no puedo completar los 180 grados y seguramente por ese motivo no puedo sacar el ejercicio. ¿Ya? Así que atento a eso, con ver todos los triángulos, especialmente cuando vayamos avanzando y nos encontremos con triángulos que están pero llenos de líneas por todas partes. Y no suponer cosas. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Hay alumnos que suponen, pero todo. Ven una línea que parece perpendicular y le marcan enseguida los 90. Ven una línea ¿ah? que divide un ángulo y enseguida piensan que es bisectriz. No, no supongan cosas. Solamente es bisectriz, solamente es altura si el ejercicio lo dice. Si no, no. Bien, dicho eso, empezamos a trabajar de inmediato y nos vamos entonces con el primer ejercicio, o sea, el ejercicio 31. Sacamos esta hoja y partimos. Dice, RP es igual, o congruente, ¿cierto?, con RQ. Ya, tenemos entonces que estos dos lados del triángulo tienen la misma medida. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles. Y si ese triángulo es isósceles y tiene dos lados que son iguales, los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. Y eso, mejor colocarlo enseguida. ¿Ya? O sea, aquí
¿Se fijan? Estos son los ángulos opuestos, son iguales y por lo tanto lo voy a marcar. ¿Ya? Lo voy a marcar. Con una, con dos rayitas, da lo mismo como quieran marcar. Ya, sigo. PS es bisectriz, o sea, acá me están diciendo que esta línea es una bisectriz, obviamente del ángulo RPQ, ¿cierto? Y si es bisectriz, entonces me va a dividir a este ángulo en dos iguales. Ahí está, esos dos son iguales porque esta línea es una bisectriz. Y listo, y eso es todo lo que tengo. Y me preguntan por el ángulo PSQ. PSQ. ¿Ya? Recuerden que el ángulo se encuentra en la letra que está aquí, donde mencionan el ángulo, en la letra del medio. La del medio es S, ya, ahí en S está el ángulo. Por si alguien se pierde de repente con estas formas de anotación. Ya, ¿qué es lo que hacemos? Si este ángulo mide 90, entonces, que es la única medida que tengo, voy a intentar completar 180 grados, que es la primera sugerencia que les he dado. Ya, ¿dónde puedo completar 180? Bueno, en el triángulo PQR. ¿Por qué en ese triángulo? Porque tengo dos lados iguales. Y los ángulos opuestos también los marcamos que son iguales. Luego, si este mide 90, los otros 90 que faltan para completar 180 van a estar divididos en estos dos ángulos que son iguales. Por lo tanto, 90 dividido 2, 45 y 45. Ya, sabemos entonces que estos ángulos miden 45 cada uno por el hecho de ser un triángulo isósceles. Sigo. Pero este 45 está dividido en dos ángulos que son iguales. O sea, 45 habría que hacer la división, dividirlo por 2 y sacar entonces que este ángulo es 22,5 grados, 22,5 grados. La mitad de 45. Y ahora ya podemos determinar el valor de x, porque nos fijamos, acá tenemos un triángulo, ¿cierto? Donde está contenido la x, donde 22,5 más 45 y más x, que son los tres ángulos interiores del triángulo, es igual a 180 grados. 45 más 22,5, sumamos eso, nos da 67,5 más x igual a 180 grados. Y despejamos x, que es lo que nos interesa determinar. Dejamos al otro lado el 67,5, que con la operación opuesta, ¿cierto? Está sumando, pasa restando. Y entonces x es igual y efectuamos la resta. ¿Ya? La resta la pueden hacer mental, ¿cierto? O la pueden hacer ahí efectuándola. Da lo mismo como quiera hacerlo cada uno. 5 a 10, 5. 8, 10, 2, 7, 8, 1 y 1. Y queda 112,5 grados el ángulo PSQ, que nosotros lo simbolizamos con X, así que X 112,5. Listo, partimos. Ese fue el 31. 32. HI, ¿ya? El segmento HI me dice que es una bisectriz. Si es bisectriz, marco de inmediato entonces que divide al ángulo en dos partes iguales. Bueno, aquí bisectriz obviamente que es de FHG, ¿ya? Del ángulo FHG. Es bisectriz de ese ángulo y dividió en dos partes iguales. Me preguntan por el ángulo FHI. FHI, ahí. FHI. X. Por eso me están preguntando. Y listo. Ya hice la primera sugerencia, que es todos los datos que yo tenga en la figura, incorporarlo aquí. Todos los datos que tenga, perdón, en el enunciado, incorporarlo a la figura. Listo. Si tengo marcado que esos dos ángulos son iguales y a uno le coloqué X, el otro también, obviamente, va a medir X. Los dos miden lo mismo. Ya. Y ahora, según la sugerencia que les di, lo primero es completar los 180 grados, que aquí lo puedo hacer. Aquí tengo ángulos que son suplementarios. Si este mide 35, este mide 145 para completar los 180. Me fijo en todos los triángulos, porque aquí no solamente están estos dos triángulos, está el triángulo mayor, que es FGH, ¿ya? Y en FGH, en el triángulo mayor, tengo
145, ¿ya? Que lo sumo con 15, que lo sumo con este ángulo, que en total son 2x, ¿no? 2x, y eso es igual a 180. 145 más 15, sumamos, da 160 más 2x igual 180. Restamos el 160, 180 menos 160 da 20, lo restamos de inmediato. Y 20 lo divido por 2 y al dividirlo me da 10. Listo. X o el ángulo FHI, ¿cierto? Mide 10 grados. 33. Tenemos que el trazo AC es congruente con el trazo BC. Ya. Si AC y BC son congruentes, lo marco, pero no solamente eso. Ya les dije, cuando es un triángulo isósceles, marquemos de inmediato los lados y los ángulos. No se olviden de eso, ¿eh? Triángulo isósceles, marquen de inmediato los lados y los ángulos opuestos que también son iguales. Estos dos son iguales. Ahora, si esos dos son iguales y este mide x menos 15, obviamente este otro también mide x menos 15. Tienen la misma medida. Y listo, coloqué el dato en la figura y la x tengo que determinarla y lo voy a hacer a través de formar 180 grados. X menos 15 sumado con x menos 15 y sumado con 5x, que es la suma de los tres ángulos, es igual a 180. Sumamos x más x son 2x y más 5 son 7x. Menos 15 menos 15 menos 30 igual 180. Estamos despejando x, así que dejamos el 7x y este 30 que estaba restando lo dejamos al otro lado sumando. 7x, 180 más 30 son 210. Y el 7 que aquí multiplica, al otro lado divide, y al dividirlo por 7 da 30. Nos preguntaban por x 30 grados. Vamos al siguiente. 34. PQ es congruente con QR. PQ con QR. A ver, vamos a marcar esto de inmediato. PQ. No, ¿dónde estoy? Primero PR, ahí marqué PR, con QR, eso es. PR con QR, ya. Marco esos dos lados del triángulo iguales, lo que me implica que los ángulos opuestos a esos lados iguales, estamos trabajando en el triángulo mayor, PQR, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, estos dos lados iguales, los ángulos opuestos que son estos, lo marco acá, ya lo voy a marcar con 2 raíces. Esos dos son iguales. Sigo. Tengo la información que alfa es a beta como 1 es a 2. Bueno, si ustedes han visto todos los videos anteriores, ya saben de que esto yo lo trabajo siempre de la misma forma. Alfa, múltiplo de 1, beta, múltiplo de 2. Entonces, múltiplo de 1 significa 1 por algo, múltiplo de 2, 2 por algo. Entonces, alfa, 1 por algo, 1 por k. Y beta, como es múltiplo de 2, 2 por algo, 2 por k. Y entonces expreso todo en función de una letra cualquiera, ¿ya? Yo le puse K, ustedes pueden colocarle esa o cualquier otra. Y entonces aquí yo tengo en total K más 2K, tengo en total 3K. Ya, pero este ángulo, lo tengo marcado ahí, es igual con este ángulo. Luego este también tiene medida total 3K. ¿Ya? Si este es 3K, ese también es 3K, tenemos marcado que son ángulos iguales. Y con eso ya tengo lo suficiente como para resolver. Porque tengo estos ángulos de acá, que son 2K, más ese ángulo que le colocamos ahí 3K, más los 90, igual a 180. O sea, estoy sumando los ángulos interiores del triángulo e igualándolo a 180. 2 más 1, 3, 3 más 3, 6. 6K igual a 180 y el 90 que queda al otro lado restando.
O sea, 6K es 180 menos 90, queda 90. Y efectuamos la división de 90 con 6. Y obtenemos que K es 15. Ya. Y ahora vamos a lo que nos están preguntando. Nos preguntan por el ángulo PSQ. ¿Ya? Entonces ubicamos acá PSQ, este ángulo. Ya le voy a colocar ahí X, el que nos están preguntando, para que nos ubiquemos bien. Vean que está en el triángulo en lo cual los ángulos interiores son X, K y 3K. Pero como el valor de K, ya lo sabemos, este valor sabemos que es 15. Y aquí tenemos 3K, o sea, 3 por 15. 3 por 15 es 45, sabemos que se mide 45. Luego, en esos tres ángulos tenemos, aquí lo voy a hacer, 15 más 45 más X igual 180. 45 más 15, 60 más X igual 180. Y 180 menos 60 es 120. Y obviamente podríamos haberlo sacado acá mismo en la figura, ¿verdad? Pero ahí le escribo el procedimiento por si necesitan tenerlo con procedimiento en forma de ecuación. Listo, eso nos estaban preguntando. 120. 35. No tenemos datos en el enunciado, tenemos estas medidas. Vean que las medidas están dadas en forma literal, porque aquí tenemos 4A y tenemos A, 75 y la X, que es lo que nos están preguntando. Ya, resolvamos. A ver, aquí tendríamos o podríamos aplicar una de las propiedades que les dije en el video anterior respecto a este ángulo que es exterior, ¿ya? Porque cuando tenemos un ángulo exterior del triángulo, este ángulo mide lo mismo que la suma de los dos no adyacentes. No adyacente significa que estoy descartando el que está aquí al lado del 4A, ¿ya? Entonces el que está ahí en forma adyacente. Entonces 4A, según esta propiedad que ya la vimos en algunos ejercicios anteriores, 4A es la suma de 75 más A. Y eso nos ayuda bastante porque ahí, ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la A, paso la A restando, para poder determinarla. 4A menos A son 3A igual 75 y 75 dividido 3, 25 y listo, ya sabemos cuánto vale A. Si la A vale 25, ¿ya? Tenemos entonces en este triángulo lo siguiente. A ver acá. Tenemos que X más 25 más 75 es igual a 180. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Más 75 más 25, ¿ya? Sumamos 105 igual, a ver, 75 no, estoy mal acá. Ya, me corrijo a mí mismo. Entonces, 75 más 25 tenemos que dar 100 igual a 180 y despejamos X. Y 180 menos 100 es 80. Listo. Y ahí determinamos el valor de X. Por lo tanto, es importante conocer esa propiedad porque nos permite trabajar con un ejercicio relativamente fácil. No requiere tanto procedimiento, porque uno también podría hacer lo siguiente. Miren lo que uno podría hacer. Si este mide 4A, este ángulo, que aquí está como X, pero en base a, este ángulo mide 180 menos 4A. ¿Ya? Si este mide 4A, este ángulo mide 180, que es todo esto menos esta parte, menos 4A. Y aquí sumar estos tres e igualarlo a 180. Y ahí hay otra posibilidad de trabajar. ¿Ya? Entonces, si uno no reconoce, no se acuerda o en el momento no se le ocurre esta propiedad que les dije al principio, puede trabajarlo de esta forma. Sale un proceso un poquito más largo porque hay números más grandes, pero también se puede resolver sin problema. 36.
Ya, salió un poco borroso esta impresión. Ya, me dicen que QS es bisectriz del ángulo PQR. Ya, QS, acá está. Bisectriz de PQR, o sea, estos dos ángulos, los marco de inmediato, son iguales. ¿Ya? QS es una bisectriz de ese ángulo, divide el ángulo en dos partes iguales. Me dicen también que A es igual a 2B, a 2B, dos veces B. ¿Ya? Entonces, A es 2 veces B y lo voy a colocar acá. A es lo mismo que 2B. Y me preguntan por el ángulo PSQ. ¿Ya? PSQ y le colocamos X. Ya, ese es el ejercicio. Ya coloqué los datos en la figura. Como me dijeron que era bisectriz, este ángulo mide A, entonces obviamente ese ángulo también mide A, pero dijimos que A es lo mismo que 2B, entonces aquí también a A le coloco 2B. Y entonces nos fijamos que aquí hay un 90, hay un ángulo recto, y ahí tenemos un ángulo B, por lo tanto podríamos trabajar con el triángulo mayor, PQR, completando y formando los 180, que es lo primero, ¿cierto?, que le he dicho que hay que hacer siempre en este tipo de ejercicio. Entonces coloco 90 más todo este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 2B más 2B, 4B, más el otro ángulo que es B, es igual a 180. Ahora, vean ustedes que yo aquí estoy trabajando en base a B para que todo me quede en función de la letra B, ¿cierto? Porque si coloco uno con B y el otro con A, ahí ya me complico la existencia. Entonces, 4B más B, 5B. Y este 90, que al pasar restando, 180 menos 90 da 90. Luego B es 90 dividido 5. Y al dividir por 5 obtenemos que B es 18 grados. Nos están preguntando por este ángulo X, entonces, que está contenido en el triángulo PQS. Entonces en ese triángulo tenemos X, tenemos 90 y tenemos la medida 2B. Pero como ya sabemos que B es 18, esto es 2 por 18. Y 2 por 18 es 36. Así que este ángulo, bueno, lo coloco ahí o lo coloco aquí. ¿No? Da lo mismo donde quiera colocarlo. Ese ángulo mide 36. Por lo tanto, tenemos X más 90 más 36 igual 180. Aquí en este triángulo, ¿cierto? X 90 y este ángulo 36. X 90, 36. X más 90 más 36, 126. Y ahora restamos al otro lado, 126 a 180 y llegamos a la respuesta que es 54 grados que mide X. Ya, listo el ejercicio 36. Vamos con el 37. Tenemos que CD es congruente con AD. A ver, lo marcamos enseguida. CD, ahí, congruente con AD. ¿Ya? Tenemos esos dos. Bueno, aquí también voy a remarcar estos ángulos. Este es un 30. ¿Ya? Ese es un 30. Y acá tenemos un 80. Ya. Vamos con el trabajo. Nos piden el ángulo ABD, así que lo vamos a marcar aquí ABD con X. Ya, eso es todo lo que tenemos. Vamos entonces a determinar X. Primero, si tengo en este triángulo, en el triángulo ADC, ¿cierto? Por eso hay que ver todos los triángulos. Acá tengo en ese triángulo dos lados iguales, lo que significa que los ángulos opuestos también son iguales. O sea, si este mide 30, este también mide 30. ¿No? Entonces, tenemos ahora en el triángulo mayor ABC, tenemos en el triángulo mayor ese ángulo que mide 30 más todo este ángulo que mide 30 más 80.
o sea 110, más x igual a 180. 30 más 110 son 140, más x igual a 180, restamos 180 menos 140, 40. Listo. Ahí está el ejercicio. Bueno, yo les he dicho de que estos tipos de ejercicios, todos estos ejercicios que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por un cierto procedimiento, pero que no es el único, ¿eh? Hay otras formas de ir desarrollando, que ustedes también seguramente si lo van haciendo, se dan cuenta de que de repente se le ocurre otro camino. La cosa es que lleguemos al resultado, ¿ya? Entonces ahí no se olviden de la sugerencia que le he dado para ir viendo este video, que es cuando yo paso a un ejercicio, ahora voy a pasar al 38, ¿cierto? Ustedes hagan pausa, dibujen la figura, lo hagan y después le quitan la pausa al video y ahí siguen viendo y comparando cómo le está yendo de acuerdo a lo que ustedes hacen con lo que yo hago. Bueno, y respecto a lo que le estaba diciendo de hacer distintos procedimientos, a lo mejor a alguien aquí se le ocurrió que si este es 30 y este es 30, eso da 60, entonces completa acá 180, 120. Y si este mide 120, este mide 60. Y 60 más 80, 140 para 180, 40. ¿Te fijas? Y llegamos obviamente a lo mismo. Bien. 38. Me dicen que AD es congruente con DC. Entonces marco de inmediato. AD, ahí está AD con DC. Ya, nuevamente en ADC tengo un triángulo isósceles. Si es isósceles, los ángulos opuestos a estos lados miden lo mismo. Y eso lo marco de inmediato. Recuerden que en este triángulo isósceles, el único ángulo que no es igual a los otros es el que forman los dos lados iguales. ¿Se fijan? Los dos lados iguales forman un ángulo. Ya, ese ángulo no es el igual. Los otros son los iguales. Ya, y nos preguntan el ángulo DAC. Ese. DAC, le coloco X. Y como es igual a este otro ángulo, a ese también le coloco X. Ya, eso es todo lo que tenemos. Como nos están dando que un ángulo mide A, o sea, tenemos que trabajarlo esto en forma literal, que significa trabajar con letras. Bueno, alguno a lo mejor puede haberse dado cuenta de que este ángulo A es exterior, un ángulo exterior del triángulo ADC. ¿Ya? Y si es un ángulo exterior, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. O sea, X más X. Y por lo tanto A es igual a X más X son 2X. Y si despejo la X, el 2 pasa dividiendo, me queda que la X vale A dividido 2. A medios. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos porque ese es el ángulo que me están pidiendo. Pero también está la posibilidad que alguien no se dé cuenta de esa propiedad que acabo de aplicar. Y entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente. Siempre pensando en formar 180 de partida. Si este mide A, este ángulo mide 180 menos A. ¿Ya? Y en el triángulo tengo ya los triángulos interiores. X más 180 menos A igual a 180. Entonces me queda X más X son 2X. Y estos valores los dejamos al otro lado. 180 negativo, el A positivo, lo que me permite simplificar los 180. Y me queda 2X igual a A, o sea, la X vale A dividido 2. Y listo. ¿Ya? Entonces ahí tienen otra forma de proceder con ese ejercicio. Por si no se dan cuenta de esa propiedad que les dije al inicio. Ya, seguimos. Estamos ahora con el ejercicio 39. M, Q y OP son alturas. ¿Ya? Esta es la información que uno tiene que leer y no seguir avanzando con la lectura mientras no haya marcado esto en la figura. Si me dicen que MQ es una altura, es porque llega el trazo en forma perpendicular y marco los 90 grados. ¿Ya? Y lo mismo con
OP. OP, si es una altura, marco entonces los valores de 90 grados correspondientes. ¿Ya? Y eso es lo único que tengo. Bueno, aquí hay un valor que es 55, ¿cierto? Y ahora empiezo a resolver. Me piden el valor de X que está en esa posición. Ya. ¿Cómo tengo que trabajar esto cuando ya está con bastantes líneas, ¿cierto?, que atraviesan el triángulo? Bueno, viendo los triángulos que tengo y viendo el valor 55 de partida, ¿en qué triángulo está contenido? ¿Ya? Pues está contenido en el triángulo mayor, pero en el triángulo mayor las otras medidas no las tengo, ¿cierto? Pero aquí me doy cuenta que en este triángulo, aquí, MNQ, tengo un 55 y tengo un 90. Ahí sí entonces puedo completar lo que me falta para 180. ¿Ya? Entonces completo este ángulo, ¿ya? Le coloco ahí, bueno, se puede sumar aparte, restar aparte, en fin, cada cual lo hace como estime conveniente. La cosa que llegamos aquí, a ver, no, tengo 90 más 55 son 145, este mide 35, ¿ya? Lo vuelvo a colocar acá. 35 mide ese ángulo. ¿Qué más? Aquí, otro triángulo. Por eso que hay que ver muy bien todos los triángulos. Si puse 35 y aquí tengo un 90, ¿ya?, puedo entonces completar lo que me falta para 180 en este ángulo. ¿Ya? Ahí están los triángulos interiores del triángulo. Completamos entonces. 90 más 35 son 125. Entonces ese ángulo mide 55. Y como tenemos ángulos opuestos por el vértice, este ángulo entonces también mide 55. Listo, ahí está el procedimiento. Muchos de estos ejercicios ya vamos a empezar a hacerlo aquí dentro de la misma figura, ¿cierto? No es necesario establecer ecuaciones. Partimos aquí con que AC es congruente con BC. ¿Ya? Bueno, puedo marcar con rayita o si quiero lo puedo marcar así también. Puedo colocarle que AC con BC son iguales. ¿Ya? Para no confundirme con las rayas que hay dibujadas en el triángulo. Si esos dos lados son iguales, los ángulos opuestos son iguales. Entonces los ángulos opuestos, aquí lo marco, los ángulos opuestos son iguales. Ya. Tenemos esa información lista y nos dicen que el ángulo ACB es lo que tenemos que determinar. ACB, ahí está, es. Listo, empezamos. ¿Cómo empezamos? Como siempre, completando 180 donde se pueda. Y aquí tenemos 100 grados, ¿eh? Lo que me permite completar el adyacente o el suplementario, que es 80. Listo. Ya completamos entonces estos ángulos. 100 más 80 son 180. Y vean que este 80 está en el triángulo donde también tengo el 30. Luego en ese triángulo puedo completar los tres ángulos. 80 más 30 son 110. Entonces este ángulo mide 70. Ahí están los tres ángulos del triángulo determinados. Y donde coloqué 70 veo que está marcado con una rayita, ¿cierto? Y que corresponde también a esta marca que tengo acá con una rayita. Todos ángulos son iguales. Así que si ese mide 70, este también mide 70. Y podría seguir completando aquí los ángulos de los otros triángulos. Pero con eso basta, con lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque en el triángulo mayor ABC, vean que tengo 70, 70 y X. ¿Ah? Tengo 70 más 70 y más X. Y eso es igual a 180. 70 más 70 son 140. Pasamos restando el 140 y 180. Menos 140, 40. Y listo. Eso es entonces lo que había que hacer en ese ejercicio. Seguimos. Vamos al 41. Me están preguntando la medida de X más Y, pero este dato no puedo ignorarlo. Que PR y ST son paralelas. ¿Ya?
PR, lo voy a marcar ahí con un puntito, con ST, esos dos son paralelas. Y ya sabemos que en las paralelas podemos utilizar el método de la Z, o como le he dicho, trasladar un valor de un lugar a otro. Y eso es lo que vamos a hacer acá, porque aquí tenemos un valor que es 60. Si me piden x más y, tengo que sacar la x y la y después sumarlo. Así que hacia eso vamos. Ya. Si este mide 60 y que está bajo esta paralela, bajo la otra paralela va a estar la misma medida 60. Eso. A eso me refiero, entre comillas, como trasladar una medida hacia otra posición. Pero acá puedo hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí puedo hacer lo mismo. Si este ángulo mide y, este mide y también. ¿Ya? Bajo la paralela, son iguales. Así que si este es 70, aquí coloco que y es 70. Y ya determinamos el valor de y, 70 grados. Y la x también. 60 más 70 son 130. 130 para completar 180 en el triángulo, me faltan 50, así que x es 50. ¿Y listo? Entonces, x más y es la suma de x, que salió 50 grados, sumado con y, que son 70 grados, sumamos y listo, y obtenemos 120 grados. Ya, perfecto. Ejercicio 42. CD altura. De inmediato, esto lo marco de inmediato. Si es altura, es perpendicular y marco los 90. Y como les he sugerido, marquen los 90 en los dos sentidos. No hacia un solo lado como habitualmente se hace. Márquenlo en los dos sentidos. 90, 90. El ángulo ACDX. No suponer cosas. Ya, no suponer cosas. Aquí está cuando el alumno, ese alumno que yo le he comentado, que obviamente no son ustedes, el alumno que le he comentado, que supone, pero siempre, en cualquier ejercicio. Entonces ve ahí una línea que divide al 90 y enseguida dice, 45, 45. No, ustedes no pueden. ¿Dicen alguna parte que es bisectriz? No, entonces, no se puede. Ya, sin suponer cosas, vamos. Vamos a formar 180, donde podamos, aquí podemos. Tenemos un 90 y un 35. ¿Ya? Entonces completamos 180, lo que nos falta. Entonces colocamos ahí 55. Ya, completamos ahí los 180. Y si este ángulo mide 90 en su totalidad y ya tenemos 55, la x es lo que falta para completar 90, ¿cierto? 55 más x es igual a 90. Luego pasamos restando y hacemos la resta de 90 con 55 y ahí llegamos entonces al resultado. Y ven que no era nada 45 45, 35 y 55. Esos eran los valores que tenía, y la x, que es el ángulo ACD que me estaban pidiendo, es 35 grados. Ya. 43. Vamos con el ejercicio 43, que de repente salen menos marcadas las líneas. Ya, ahí tenemos todos esos valores. Vean de que aquí tengo una buena cantidad de líneas paralelas que me están dando. MN paralelo con PQ, NO con PR, MO con PQ. ¿Ya? Entonces, MN con PQ. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un problema con las letras. No es problema no es con las letras, con la impresión, que no está bien marcada. MN paralelo con RQ, ahí sí, MN con RQ. Ya, tenemos esas dos líneas paralelas. Vamos a trabajar con esas paralelas primero. ¿Ya? Recuerden que si tengo paralela, puedo fijarme dónde puedo trabajar con la Z o traslado de un ángulo, pero aquí la Z es súper evidente, miren, ahí, esa. ¿Ya? Con estas dos paralelas se forma esa Z. ¿Ya? Entonces, si este mide 60, este de aquí también mide 60. ¿Ya? Ahí.
esa figura. Ahora tenemos aquí 60 y 40, lo cual da 100 y sabemos que este mide 80. Ahí no solamente eso, si este mide 80 y este mide 60, tenemos 140, este mide 40. O sea, ya hemos podido completar con la primera información todos esos valores. Ya. Después me dice que NO es paralelo con PR. ¿Ya? Entonces, aquí está. Este es NO paralelo con PR. ¿Ya? Y entonces vemos nuevamente que entre estas dos líneas hay líneas que están atravesando esas paralelas y por lo tanto se nos forma esa, miren ahí, esas zetas, ¿se fijan? Ahí. O sea, si este mide 40, este mide 40. ¿Ya? Y si tenemos 40 y 60, ya llevamos 100, este mide 80. Pero al colocar este 80 me doy cuenta que tengo 60 más 80, 140, este mide 40. ¿Ya? Y ahí vamos construyendo todo lo que se pueda. MO con PQ. ¿Ya? MO, aquí está MO con PQ. También tenemos líneas paralelas. Y Z, claro que tenemos Z, miren. Aquí, esta línea dijimos que era paralela, entonces esa Z. Ahí. ¿Ya? Identifíquenla bien. Si este es 60, este es 60. Y 60 más 40 son 100. Y este entonces para llegar a 180 mide 80. Entonces vean que ante la gran cantidad de, de datos que nos estaban dando, yo fui trabajando uno por uno y completando todo lo que fuera posible. Primero trabajé con una paralela, después la segunda, la tercera, hasta que llegué finalmente al valor de X. Y en todo ello utilizando ese método de la Z, ¿cierto? Que si tengo ahí dos líneas paralelas, estos dos ángulos miden lo mismo. Y por si acaso esos ángulos se llaman alternos internos. Ya, vamos al 44. Dice, CD altura. De inmediato marcamos, ¿cierto? CD altura, los 90 grados. AE bisectriz, o sea, divide al ángulo en dos partes iguales. También lo marcamos de inmediato. Y nos preguntan por el ángulo AEB. AE y esta B que no está muy marcado, pero ese es el ángulo que nos están pidiendo. Listo. Completamos todos los datos en la figura y ahora empezamos a completar 180 grados donde se pueda. ¿Y dónde se puede? Aquí tenemos un 50, tenemos un 90, que lo colocamos por la información que nos dieron. Entonces tengo dos ángulos, puedo completar el tercero. ¿Ya? Y lo que falta para 180 es 40. ¿Ya? 90, 50, 40. Ahí da 180. Pero tenemos que hay una bisectriz. Luego el 40 divide, no, la bisectriz divide el 40, eso, en 20 y 20. Y listo, ya podemos saber X. ¿Por qué? Porque en el triángulo ABE, por eso que hay que ver todos los triángulos, especialmente si me piden X, fijarme en qué triángulo está contenido la X. ¿Ya? Y en el triángulo ABE tenemos 20 y 30, lo cual da 50, y para 180, 130. Ya. 45. Ejercicio 45. Nos piden determinar X más Y y tenemos que RU es congruente con US y congruente con TU. RU, marcamos el trazo que es congruente, que es igual con US, y con TU, que corresponde a este trazo. Como siempre, ¿cierto? Partiendo con colocar todos los datos que tenemos en el enunciado en la figura, marcando la figura del modo que cada cual estime conveniente. Listo, ahora ya tenemos los datos en la figura. Nos vamos a la siguiente sugerencia, que es la de completar 180 grados donde podamos hacerlo. Aquí tenemos 34 grados, así que no hay ningún problema para que completemos el valor correspondiente al ángulo suplementario. Para llegar a 180, esto es 146 grados.
Ya, ahora, si nos fijamos en los triángulos que tenemos, pues aquí hay tres triángulos, ¿cierto? El triángulo mayor y en su interior dos triángulos. ¿Ya? Si nos fijamos en estos triángulos, vemos que estos triángulos, por ejemplo aquí UST, es un triángulo que tiene dos lados iguales, o sea, es un triángulo isósceles. Y si esos dos lados son iguales, los ángulos opuestos también son iguales. ¿Ya? Entonces los ángulos opuestos, marco aquí que este es igual con ese. Y como tenemos 146 grados y nos faltan 34 para llegar a 180, que está dividido en dos ángulos iguales, 34 dividido 2, 17. Cada uno de ellos entonces mide 17 grados. ¿Ya? Ahora en este otro triángulo tenemos un ángulo de 34 grados y el triángulo también es isósceles. Tiene dos lados iguales. Los ángulos opuestos son iguales. O sea, si este es X, este de acá también es X. Estos dos tienen la misma medida. ¿Ya? Y 34 para llegar hasta 180 son 146 que está dividido en dos ángulos iguales. Entonces 73 y 73. 146 dividido 2, 73 cada uno. Y listo, ya completamos todos los valores posibles dentro de la figura. Y como nos están pidiendo x más y, el valor de x, aquí lo tenemos, es 73 más el valor de y, 17, sumamos y esto da 90 grados. Listo, seguimos avanzando. Vamos con el ejercicio 46. PQ paralelo con TS. Vamos a remarcar aquí porque nos salió mucho. Nos salió muy bien marcado eso. Ahí está. PQ, ¿dónde está PQ? Aquí. Este con TS. Son paralelas. Ahora, vean estas paralelas con esta línea, ¿cierto? Que está cruzada, que está en forma oblicua. Vean que se nos forma ahí esa Z que tanto buscamos cuando hay paralelas. Ya, pero sigo colocando los otros datos, porque aquí me dan otros. Que PS es bisectriz. Ya, si esta línea es bisectriz, aquí en el vértice obtenemos que esos dos ángulos tienen la misma medida. Bien, colocamos los datos en la figura. Ahora, ese 90 con este 38 son dos ángulos del triángulo TSR y por lo tanto podemos completar el tercer ángulo que nos falta. 90 más 38 son 128. O sea, el ángulo que falta para llegar ahí a los 180 grados mide 52 grados. Listo. Y ahora podemos, bueno, yo le hablaba acá de que podemos usar la Z por las paralelas, pero también podemos utilizar el trasladar ángulo, porque miren, este ángulo de 52 grados que está sobre la paralela, ¿cierto? Va a tener la misma medida que este otro ángulo que está sobre la paralela, que corresponde a todo este ángulo, pero el 52 va a quedar dividido en dos ángulos que son iguales. O sea, cada uno de ellos mide 26. ¿Ya? Nos están preguntando por TSP. TSP. Ahí. X. Ese es el ángulo que me están preguntando. Bueno, y ya llegamos entonces a la utilización de la Z, porque aquí, por el hecho de haber estas dos paralelas y este trazo oblicuo, formamos esa Z donde estos ángulos son iguales. X es igual a 26. Listo. Ejercicio 46. 47. Ya. DE paralelo con GF. Vamos a remarcar la línea. DE, me están hablando entonces de esta línea de esos trazos, ¿cierto? Esos dos segmentos me dice que son paralelos. Y también me dan otra información, que AC es congruente, ¿cierto? Que es igual, que es congruente con AB. AC con A, aquí está la B. ¿Bien? O sea, me están hablando de que todo este trazo que está aquí, AC, tiene la misma medida que todo este trazo que está en esa posición, AB.
O sea, me están hablando de un triángulo que es isósceles y que si estos dos trazos, estos dos lados son iguales, los ángulos opuestos son iguales, así que lo voy a marcar enseguida. Los ángulos opuestos, estamos hablando del triángulo mayor, ¿cierto? Entonces por eso esos dos ángulos son los que tienen la misma medida. Ya. Colocamos los datos en la figura y ahora seguimos avanzando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que les digo siempre en la sugerencia, ¿cierto? El primer paso es formar 180 grados. Si este mide 105, este ángulo suplementario, 75, que con eso completamos los 180 grados. Como tenemos líneas paralelas, este 75 que está aquí sobre esta paralela, podemos ubicarlo sobre esta otra paralela en la misma posición, que también va a medir 75, y entonces aquí nos permite, en este triángulo, tener los tres ángulos, porque tenemos dos, ¿cierto? Y podemos completar el tercero. Sumamos 19 más 75, 9 más 5, 14, 1, 2 y 7 son 94 grados. Ya, si entre estos dos suman 94 para llegar a 180, este mide 86 grados. Pero este 86 es el que tenemos marcado con una rayita, ¿cierto? Que significa que es igual a este otro. Y por lo tanto, si ese es 86, este otro también es 86 grados. Y con eso ya podemos determinar el valor de x. Porque en el triángulo ABC, en el triángulo mayor, tenemos 86, 86 y sería lo que falta para llegar a 180. ¿Ya? Entonces, 86 más 86, 6 más 6, 12, 1, 8 más 8 y 6, 1, 17, 172 grados. 172 para llegar a 180 son 8 grados. Listo, el 47. Ejercicio 48. Me dicen que el ángulo ACB es recto. Entonces coloco ahí los 90 grados. Después me dicen que CD con AB son perpendiculares. CD con AB son perpendiculares. Coloco los 90 grados correspondientes. Estoy colocando todos los datos, ¿cierto?, del enunciado en la figura. Que el ángulo ACE es igual, o sea, es congruente a CE. A ver, lo voy a remarcar. Ese es ACE. Congruente con BCE, con este. Estos dos son congruentes. Ahora, aquí sabemos que en total tenemos 90 grados, ¿cierto? Eso significa que si estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Coloco ahí la marquita de igual, entonces cada uno de ellos mide 45 grados. 45 y 45. ¿Ya? Y nos preguntan por el ángulo DCE y le coloco X. Ya. Entonces, ahí tenemos toda la información como para empezar a trabajar y determinar el ángulo que nos están pidiendo. Como siempre, completando, ¿cierto?, los 180, por ejemplo, acá tenemos 43 y 90. Entonces, para llegar a 180, este ángulo mide... Aquí tenemos un error. Aquí tenemos un error. ¿Ya? Hay algo mal en seguramente la información numérica porque este no puede medir 47 si este que es más amplio, ¿ya?, mide 45. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que este valor debe estar incorrecto. Este valor debe estar incorrecto. Bueno, lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. ¿Para qué? Para que podamos resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a arreglar este valor y le vamos a colocar un valor que obviamente tiene que ser mucho mayor que 43. Así que coloquémosle ya 53.
No me había dado cuenta de ese problema, pero bueno, lo solucionamos fácil. Entonces, todo de nuevo. Tenemos 90, tenemos 53. Entonces, para completar los 180, este ángulo tiene que medir, a ver, 10, 8, 90. Tiene que medir 37 grados, ¿ya? Si este mide 37, como en total acá tenemos 45, 37 para llegar a 45, X tiene que medir 8 grados. Y ahí estaría la solución, ¿ya? Bueno, disculpen que ese valor está incorrecto, pero lo arreglamos. Vamos al siguiente, 49. En el 49 nos dan entonces como dato que AC es congruente con AD. Y lo marcamos en la figura de inmediato, AC con AD. Ahí está. Y también nos señalan que alfa es a beta como 1 es a 2, que esto ya lo hemos trabajado varias veces, ¿cierto? Que alfa es múltiplo de 1 y que beta es múltiplo de 2. Y eso lo notamos del siguiente modo. Si alfa es múltiplo de 1, 1 por algo, 1 por k. Y si beta es múltiplo de 2, 2 por algo, 2 por k. ¿Ya? Que yo les dije que siempre es conveniente trabajarlo así. Sale súper fácil resolver los ejercicios haciendo ese método. Y nos preguntan el valor de x. El único valor numérico que tenemos acá es el 106. Ya, partimos. Como este ángulo mide 106, puedo completar el suplementario, que es para 180, ya. Quedé complicado con el anterior, parece. Ya, 106, ese mide 74. Con eso completamos 180. Y como estos dos lados son iguales, o sea, es un triángulo isósceles, los ángulos opuestos son iguales. O sea, si este mide 74, ese ahí también mide 74. ¿Ya? Entonces, tenemos 74, ¿cierto? Más 74, lo cual da 8. 7 más 7, 14. Da 148. Y completamos los 180, que sería la medida de este ángulo beta o 2K. ¿Ya? Entonces, para llegar a 180, y nos faltan 32. Por lo tanto, este ángulo, ahí lo voy a colocar, este ángulo mide 32. Este ángulo es beta o también 2K. Por lo tanto, 2K es igual, 2K es igual a 32. Lo que significa que K es 32 dividido 2 es 16. ¿Ya? K corresponde a este ángulo, que es el ángulo alfa. Bueno, este ángulo K mide 16 grados. Aquí lo voy a colocar, 16 grados. Entonces, nos interesa saber el valor de X. Tenemos 16, tenemos 106 y tenemos X. ¿Ya? Entonces, sumamos 106 más 16, ¿ya? Que eso da 122. Y lo que falta para llegar a 180. 122 más X es igual a 180. Entonces restamos 180 menos 122 y eso nos da 58, que es la medida del ángulo X que nos estaban pidiendo. Ya, y vamos al ejercicio 50. Tenemos nuevamente razones que alfa, ¿ya?, es a beta como 2 es a 3. Y después, ven que nos dan otra razón. Nos dicen que beta es a gamma como 6 es a 8. Nos preguntan por beta. Vean aquí lo que puede ocurrir. Yo voy a partir colocando los datos como lo hemos hecho siempre, pero vean aquí lo que ocurre. Si alfa es un múltiplo de 2, entonces yo le coloco aquí 2K, 2 por algo, ¿cierto? Y beta es un múltiplo de 3, 3 multiplicado por algo, entonces beta es 3K. Ya, listo esto. Pero vean lo que ocurre ahora cuando quiero colocar esta otra razón. Beta es un múltiplo de 6. Entonces yo debería colocar en beta 6K. Pero ya tengo puesto 3K. ¿Ya? Entonces
Ahí es donde tengo que solucionar ese problema para que no tenga que colocar 3K y 6K porque estaríamos con algún problema. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, voy a colocar aquí que alfa es a beta como 2 es a 3, esa es la información que tenemos acá, ¿ya? Y esta expresión, entonces la voy a amplificar, esta razón 2 es a 3, la voy a amplificar. Si la amplifico por 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Listo. Teníamos 2 es a 3, amplifiqué por 2, me quedó 4 es a 6. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por lo siguiente. Descarto entonces la información anterior y digo alfa le corresponde el 4, por lo tanto es un múltiplo de 4. Entonces aquí en alfa voy a colocar 4K. Beta 6, o sea, beta es 6K, múltiplo de 6. ¿Y se dan cuenta ahora por qué lo amplifiqué? Porque ahora al tomar la otra razón, a beta le corresponde un múltiplo de 6, que ya está puesto, 6K, y a gamma un múltiplo de 8, o sea, este es 8K. ¿Ya? Entonces, para que queden claros, es que igualé, ¿cierto?, los valores de beta en la razón. ¿Cierto? Como uno era 3 y el otro era 6, amplifiqué este que era 3 por 2 para que queden 6 y 6. Entonces el beta aquí quedó múltiplo de 6 y aquí beta es múltiplo de 6. Y ahora entonces que ya tengo en base acá todos los ángulos, 4K más 6K más 8K es igual a 180 grados. Sumamos esto, queda en total 18K igual 180 grados. Y 180 dividido 18 da 10 grados. Ya, ese es el valor de K. Pero nos están pidiendo beta. Entonces, beta, nos fijamos acá que beta corresponde al múltiplo de 6, o sea, 6 veces K. Y como K es 10, 6 por 10, 60 grados. Y ahí está entonces listo el ejercicio número 50. Ya, bueno, yo dije vamos a trabajar del 31 hasta el 60, pero el video se está haciendo muy extenso, entonces vamos a dejarlo hasta el 50 y en otro video continúo del 51 en adelante. Así que nos vemos en un próximo video avanzando y cada vez poniéndole más exigencia a los ejercicios. Nos vemos.